se esforzó. ¿Los tiempos como empezamos? Sí. Estamos prendidos. Entonces, bueno. Están apagados los micrófonos. Bien, ¿me escuchan? Ahora supuestamente está llegando. ¿Estamos bien? Bueno, arranco entonces. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar después de nuevo con ustedes. Estoy acompañado de Isabel Antonacho, actualmente la directora de Zona Franca, la futura directora de la Dirección de Innovación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. Estoy también con Ignacio Rodríguez, más conocido, Dorrego, más conocido por todos nosotros por Juan, estaba pensando en eso, que es el director de la ANDE. Así que lo que queremos compartir con ustedes hoy es algunas medidas que tienen que ver con cambios en el régimen y un poco más, pero que en alguna medida son una continuidad de las medidas que anunciamos hace unas semanas en materia de regularización y que también en alguna medida se emparentan con las medidas que anunciamos en materia de política de frontera. O sea que aquí hay toda una mirada de naturaleza microeconómica que está yendo a atacar temas de incentivos asociados a la inversión. Ustedes saben bien que para el crecimiento de la economía uruguaya la inversión es un elemento sustancial. También saben bien que desde el periodo electoral las especulaciones sobre los cambios en el régimen de promoción de inversiones formaban parte de la agenda pública y nosotros hoy, después de unos cuantos meses de trabajo, junto con bajo la coordinación de Isabela, pero con la participación de varios compañeros del Ministerio y con las agencias, después de habernos reunido con empresarios, después de habernos reunido con centros comerciales, después de haber tomado muy en cuenta lo que otros políticos, o diputados, senadores, de todo el espectro político han estado señalando durante la campaña y como ella, hemos armado algunas propuestas que hoy vamos a presentar. Básicamente, si me permitís, Marcelo, como tenés, la idea es que nosotros vamos a presentar algunos elementos en los cuales se va a distribuir la presentación, que van a ser Isabela y Juani. La primera tiene que ver con la jerarquización de esta actividad. Nosotros estamos jerarquizando el rol de la promoción de inversiones y de los estímulos a las inversiones, y esa es la razón por la que estamos creando una dirección, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, que se va a crear en el marco del Ministerio de Economía y Finanzas, que simplemente es la transformación de la antigua Dirección de Zonas Francas en nuestra nueva dirección, pero con nuevas competencias. O sea, no es que estamos creando una nueva entidad, sino que simplemente estamos racionalizando y cambiando las atribuciones a esa entidad. Este es un elemento importante. El Ministerio de Economía y Finanzas va a tener en su ámbito de competencia un espacio estrictamente dedicado a atender los temas de inversiones, los temas de estímulos y los temas que tienen que ver con la coordinación de incentivos microeconómicos. Lo segundo, que esto guarda relación, y por eso Juan está aquí, con la política de relación con las agencias de promoción y desarrollo que el país tiene, la ANDE, Uruguay 21, todo lo cual está empleado en Uruguay Nova. Por lo tanto, esta creación, este anuncio en materia de jerarquización, tiene un alto nivel de relación con otros ámbitos de la institucionalidad que ya están trabajando, que ya vienen operando y que Isabela tiene como cometido coordinar. Eso es lo que tiene que ver con la jerarquización, la creación de una dirección en el interior del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa va a ser parte de lo que vamos a explicar enseguida. Lo siguiente, una obsesión que tenemos por delante, los temas de agilidad. A lo largo de los últimos años se han acumulado un stock de proyectos de inversión no resueltos que tienen que ver con simplemente la inadecuación de los procedimientos de verificación y los procedimientos de autorización para esos proyectos. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es introducir un conjunto de cambios que Isabel va a explicar, precisamente para dar respuesta al stock de proyectos acumulados, pero al mismo tiempo para ser mucho más ágiles en relación a la respuesta de los proyectos. En el siguiente lugar, vamos a hablar de los incentivos. Como hemos señalado a lo largo de la campaña electoral, incluso después de haber asumido el gobierno, tenemos algunas propuestas concretas para introducir alteraciones y modificaciones sobre los incentivos a la inversión, pero con un foco muy importante, y esa es la idea por la que Juan está aquí. Las MIPYMES van a estar en el corazón de la estrategia de promoción de inversión. Ustedes saben bien que las MIPYMES como tales, como objeto, no habían estado incluidas en el esquema de promoción de inversiones, lo que no quiere decir que no pudieran ser atendidas con la régimen. Bueno, nosotros aquí estamos diferenciando medidas específicas para las MIPYMES
y medidas que tienen que ver más con la promoción de inversiones para grandes emprendimientos, que además van a estar en un esquema de simplificación. O sea, la idea es que entendemos que la maduración del régimen COMAP ya nos permite focalizarnos en 4 o 5 parámetros que definan con claridad los objetivos y no esa maraña de indicadores que el esquema COMAP se había convertido, donde al final del día el trabajo de evaluación se hacía engorroso y muy difícil de verificar. En siguiente lugar vamos a hablar algo de talento y tecnología. Vamos a presentar algunas acciones que estamos desplegando decididas para incorporar talentos en materia de capital humano, facilitar la incorporación de capital humano desde el exterior. Estamos trabajando en un programa al respecto. Lo que quiere decir es simplemente complementar el alto talento nacional y el alto nivel de rigurosidad de los profesionales y académicos uruguayos con algunos otros agentes extranjeros que puedan venir a complementar actividades que se desarrollan en Uruguay. Esto es algo que distintas instituciones del ámbito científico y del ámbito empresarial lo habían estado planteando como una necesidad y estamos dando respuesta hoy en la introducción de la mesa. Y finalmente, un elemento que también va a desarrollar Isabela con claridad tiene que ver con el esquema de vivienda promovida. El esquema de vivienda promovida, que ustedes conocen, que ya viene desarrollándose desde periodos de 2015 en adelante, o si yo no me equivoco, han tenido distintas transformaciones. Bueno, ahora va a haber algunos anuncios donde se producen algunos cambios, pero creo que lo más relevante es que todo el esquema de vivienda promovida va a estar manejado estrictamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, como seguramente ustedes escucharon a mi colega Tamara Paseiro hace unos días anunciar. El Ministerio de Vivienda queda acometido para los programas de vivienda que están con foco en espacios de población vulnerable o de población con más dificultades de acceso a la vivienda. Nosotros vamos a estar encargados de aquellos aspectos de vivienda que están fuertemente vinculados a la generación de acumulación de producto, a la generación de empleo de calidad, con mucha supervisión para que aquellos estímulos a la promoción de vivienda estén en el ámbito del territorio donde creemos que esos ámbitos son necesarios, o sea, con un estricto cumplimiento o en estricta colaboración con los gobiernos departamentales en materia de políticas de desarrollo territorial. Así que dicho eso, ahora le doy la voz a los protagonistas verdaderos de esto, que son Isabela en primer lugar y a Juani en segundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches a todas y todos. Bueno, ahora brevemente yo lo que voy a hacer es detenerme un poco en estos 5 ejes temáticos que el ministro fue detallando, que son la jerarquización, la agilidad, los incentivos, también de tecnología y la vivienda promovida. Entonces, comenzando con la jerarquización, aquí quiero hacer mucho énfasis en la importancia que nosotros estamos dando a la institucionalidad. Claramente está sumamente demostrado que las economías que tienen mayores instituciones más fuertes son mucho más prósperas y nosotros también tenemos que apuntar por ahí. Por eso un poco en esto de que comentaba el ministro, claramente de jerarquizar lo que es la política de inversión dentro del Ministerio de Economía, dentro de nuestra cartera, justamente con esta nueva unidad ejecutora, que es una transformación de la Dirección Nacional de Zona Franca, que será la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, y que más allá de tener sus cometidos propios de estimular y de generar incentivos para la política de inversiones, también velar por lo que es el clima de negocios, que es también parte un poco del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos en el Ministerio, de generar entrevistas con todos los actores del sector privado, con referentes del sector político, con centros de estudios e investigación un poco para poder ir monitoreando justamente lo que es el clima de negocios y por dónde tenemos que enfocar nuestras reformas microeconómicas. Por otro lado, apostamos claramente a fortalecer lo que es el trabajo que vienen haciendo las agencias. Uruguay tiene agencias que tienen muchísimo prestigio y muchísimo expertise en cada una de las áreas temáticas en las que se desarrollan y que están trabajando. Ahí la apuesta de este gobierno ha sido a través del programa UMASI, Uruguay Innova, está a cargo de Bruno Gile, que le agradecemos encarecidamente porque la verdad que estamos trabajando muy bien desde el Ministerio de Economía con él y con todo el equipo de Uruguay Innova, justamente tener este rol de Uruguay Innova en la coordinación de lo que son las agendas de cada una de estas agencias y que a su vez esas agendas respondan a las que son las definiciones políticas que se hacen desde los distintos ministerios del Poder Ejecutivo. Por otro lado, como ha sido claramente expuesto en lo que es la agenda y las prioridades de este gobierno, está el fortalecimiento de Uruguay 21, que es nuestra agencia de promoción de inversiones, de exportaciones y de marca país. Ahí van a poder ver en la próxima ley de presupuesto
tenemos toda una serie de articulados que justamente van en esa línea de fortalecer esta institución, sobre todo en sus cometidos. Como bien saben, esta institución tiene como competencia la exportaciones, la producción de exportaciones y de las inversiones, pero por otro lado le estamos imponiendo, digamos, como una competencia adicional, lo que es el servicio de post-inversión, ahí apostando que nosotros tenemos muchísimas empresas que ya han apostado a invertir en Uruguay y queremos que sigan reinvirtiendo. Entonces, ese trabajo que hace Uruguay 21 todos los días de trabajar con las empresas mano a mano, de poder trabajar y entender cuáles son sus debilidades, necesidades y tratar de que reinviertan en nuestro país, para nosotros es tan importante que pasa a ser un nuevo cometido de la agencia. Y por otro lado, incorporar al sector privado dentro del Consejo de Dirección, que fue algo que un cambio que se dio en la anterior administración y que nosotros lo queremos revertir porque nos parece que es sumamente importante tener la visión del sector privado en el Consejo de Dirección de esta agencia. Como bien sabrán, Uruguay 21 tiene como dentro de sus unidades a la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, y también a la UI, que es la ventanilla única de inversiones. Estas son herramientas fundamentales para esta agenda microeconómica que estamos definiendo desde el gobierno. ¿Por qué? Porque nos permiten avanzar en estos procesos de agilidad y de digitalización que entendemos que debemos hacer. Cuando estuvimos hace unas semanas atrás presentando las reformas microeconómicas, hicimos mucho hincapié en estas herramientas y ahora les vamos a mostrar un poco cómo estamos trabajando con ellas y por eso es importante jerarquizarlas a ambas. Ahora vamos al eje de agilidad. Bueno, asociado a las reformas microeconómicas, como bien saben y como bien lo explicó el ministro, para nosotros contar con procesos que sean ágiles, transparentes, y que podamos dar desde el Estado respuestas a medida y adecuadas para el sector privado son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esto hace de que tengamos un clima de negocios mucho más favorable para la inversión. En este sentido estamos trabajando concretamente con la ventanilla única de inversiones de Uruguay 21, actualmente en procesos tanto de COMAP como de zonas francas. Ahí vimos que hay muchísimo espacio para hacer. Hoy todo lo que se presenta es en papel y justamente tenemos que apuntar hacia la digitalización, no solo porque queremos tener agilidad, sino porque también queremos democratizar el acceso de todas las empresas a este tipo de herramientas. Y por otro lado, lograr interoperar, o sea, que esta ventanilla pueda, la Ley Única de Inversiones, interoperar con la DGI, eso va a estar en la Ley de Presupuesto, y también interoperar con otras herramientas que tenemos dentro del Estado. Y vamos a apuntar a la incorporación de una matriz de riesgo. ¿Qué es esto? Nosotros desde el Estado tenemos que tener elementos claros que nos digan dónde y en qué momentos tenemos que efectivamente apuntar a monitorear determinados proyectos, y el seguimiento de los proyectos de inversión en este caso es sumamente importante. Por eso el monitor de riesgo hace que podamos tener proyectos y procesos mucho más eficientes. Bueno, aquí un poco haciendo énfasis en lo que presentó el ministro, nosotros, como ustedes bien saben, estamos teniendo hoy un atraso de más de 4.000 proyectos de inversión, de los cuales el Poder Ejecutivo está omiso, porque no se expedió. Estos son proyectos de inversión que se presentaron en la COMAP desde el año 2020 en adelante, y que estamos omisos. Entonces, parte de nuestro objetivo es poder eliminar este atraso a la brevedad. Por eso estamos trabajando justamente con estas ventanillas que ya mencioné, para poder acelerar lo que es el proceso de evaluación, pero también el de monitoreo. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, además de incorporar esta tecnología que nos la dan herramientas del Estado que ya tenemos, que son la UI y la UCE, estamos incorporando los módulos de inteligencia artificial que justamente nos permiten tener procesos más veloces. Para que ustedes se hagan una idea de las ventajas que tiene esta tecnología, hoy tenemos proyectos de inversión muy grandes que tienen capaz que más de 400 rubros, y un proceso que tardaba de evaluación a una persona dentro de COMAP unos 15 días, hoy lo estamos resolviendo en un par de horas. Esto claramente nos va a permitir trabajar de forma mucho más veloz, poder dar respuestas a quienes presentan proyectos de inversión en tiempo y forma, y sobre todo poder reducir este atraso tan enorme que tenemos en la COMAP. Y por otro lado, en esto de enfocar mejor y trabajar mejor lo que es el monitoreo y el seguimiento de los proyectos, ustedes saben que cada proyecto de inversión que se presenta luego tiene que cumplir con estándares de control y seguimiento. El poder interoperar con entidades que ya tenemos dentro del Estado, el Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Aduanas, la propia DGI y el BPS, nos va a permitir hacer un control y seguimiento mucho más claro y preciso de cómo vienen los cumplimientos de cada uno de los indicadores. Esta es información que nosotros hoy le pedimos a las empresas, pero que ya dentro del propio Estado la tenemos, por eso es fundamental poder interoperar.
Y por otro lado, parte también del proceso que estamos incorporando para hacer mucho más efectivo y ágil el proceso de evaluación, todos aquellos proyectos de inversión que sean menores a 5 millones de dólares van a tener un proceso de evaluación simplificado, haciendo una apuesta mayor a lo que es el control y el seguimiento posterior de los mismos. Y ahora vamos a detenernos en el rol de los incentivos de COMAP. Nosotros con el equipo de COMAP, que se integra en la coordinación, y aquí quiero agradecer al equipo de Florencia López, Lorena Valdenegro y Daniela Tato, que forman parte de la coordinación de COMAP, pero también a los otros ministerios. Recuerden que la COMAP es una comisión interministerial, o sea que ahí estamos trabajando con distintos ministerios de la cartera. Estamos haciendo, la verdad, un trabajo muy importante justamente de actualizar el actual decreto que tenemos, que es el 268 del 20, y quisiera en primer lugar detenerme un poco cuáles son los lineamientos sobre los cuales nosotros nos estamos posicionando desde la COMAP. Nosotros hoy, como ustedes saben, cada proyecto de inversión implica una renuncia fiscal, y detrás de esa renuncia fiscal, nosotros como desde el Estado lo que exigimos es el cumplimiento de determinados objetivos y determinadas variables. Para nosotros, el foco principal de este nuevo decreto va a ser justamente promover lo que son las inversiones, pero con muchísima sustancia productiva. Nos interesan inversiones que efectivamente trabajen y busquen cumplir estos objetivos que para nosotros como Estado, como gobierno, son deseables. ¿Y cuáles son? Son la empleabilidad, la generación de empleo, y justamente priorizando aquellos empleos que son sobre personas que hoy tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, pero también promoviendo lo que es la generación de divisas, ¿no?, a través de las exportaciones, promover aquellos proyectos de inversión que busquen acceder a mercados internacionales. Por otro lado, la descentralización, pero con especial foco en aquellos departamentos de nuestro país que hoy tienen mayores problemas y dificultades en términos de empleo, pero también de pobreza. Tenemos un componente que es el de producción sostenible. Estamos teniendo una visión un poco más amplia de lo que es la sostenibilidad ambiental que tenemos que buscar como país, y de hecho estamos incorporando el Ministerio de Ambiente dentro de la COMAP, eso también en ley de presupuesto. Y por último, el indicador de innovación, desarrollo, y que le estamos incorporando una nueva variable que es la de actualización tecnológica. Nos importa mucho que las empresas incorporen tecnología que les permita ser productivas. Acá, desde el gobierno, tenemos un enorme foco en mejorar la productividad de las empresas, donde tenemos muchísimas debilidades como país. Bueno, acá un poco fue lo que ya comenté, pero justamente es en el indicador de empleo promover la empleabilidad de aquellos sectores que hoy tienen mayor vulnerabilidad para acceder. Lo mismo con el tema de los departamentos que tienen mayores problemáticas de empleo y pobreza. Y por último, los incentivos a la internacionalización. Aquí quiero hacer énfasis en que nos importa muchísimo resaltar poder acompañar a aquellas empresas que necesitan y que requieren acceder a mercados internacionales, con hacerles un mayor acompañamiento y priorización, y sobre todo aquellas que justamente logran mostrar aumentos significativos de sus exportaciones a través de un proyecto de inversión. Bueno, ahora un poco le voy a dar la palabra a Juani, para que haga el foco en pymes. Ahí yo simplemente quisiera destacar el trabajo que venimos haciendo con la ANDE y el rol que tiene la ANDE y su despliegue en todo el territorio del país. Así que, Juani, adelante. Perfecto. Bueno, de alguna manera voy a detenerme en tres iniciativas que hacen foco en pymes, y también destacar la relevancia de estos sectores de la producción. Como decía el ministro hace algunos días en el marco de la celebración por el Día de las MIPYMES, son estas empresas que representan nada más ni nada menos que el 99,5% del entramado empresarial uruguayo, quienes de alguna forma sostienen y dan cuerpo a ese entramado social, productivo, y que de alguna forma también generan comunidad a lo largo y ancho de todo el país. Y por eso el Ministerio de Economía y Finanzas, así como también las agencias públicas en la coordinación de Uruguay Innova, han puesto el foco en una estrategia de microeconomía que ha tenido un conjunto de iniciativas que van desde, bueno, atender la situación de frontera, de empresas industriales y comerciales, como también trabajar sobre el entorno y el comercio exterior, como fue también algunas medidas
presentadas hace algunas semanas. En este caso, bueno, se eliminará la restricción del tope de 3,5 millones de unidades indexadas, lo cual son aproximadamente unos $500.000 de inversión, con lo cual ya no contaremos con este tope en materia de, bueno, para acceder a beneficios adicionales de las MIPES. Hacemos referencia entonces a micro y pequeñas empresas. Además, en este caso se otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio de IRAE y además 2 años extra para su utilización. Un segundo punto, una segunda iniciativa, refiere también a micro y pequeñas empresas y, bueno, hace referencia a otorgar beneficios especiales para MIPES, literal E, o que tributen IRAE FITO sin contabilidad suficiente y que por ende no están comprometidos en el régimen actual de COMAP. Esta iniciativa será gestionada por la Agencia Nacional de Desarrollo y ofrecerá de alguna forma un conjunto de beneficios para estas empresas en la situación antes mencionada. Y por último, y como tercer medida en este bloque, se crearán beneficios para las empresas medianas con hasta 50 empleados. De alguna forma, esto atiende a una situación particular de algunas empresas que hoy se ubican o son categorizadas como medianas, pero que seguramente tienen una situación particular y que puede ser diversa a otras empresas también categorizadas como medianas, en donde van a obtener 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y 1 año extra para su utilización. Estamos hablando de un conjunto de empresas que actualmente no cuentan con beneficios adicionales. En momentos donde el país, tanto en sus gremiales empresariales como también los trabajadores organizados, el PIT-CNT, de alguna forma están proponiendo trabajar en una agenda de desarrollo, en una estrategia nacional de desarrollo con cometidos puntuales, y allí la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también recoge el desafío. Entendemos que estas medidas se insertan directamente en esa necesidad de pensar medidas concretas y pasos claves en materia, en este caso, de incentivo a la inversión. Muy bien, bueno, sigo un poco más con los últimos incentivos. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, bueno. Continúo con los incentivos de COMAP. Ahora vamos a posicionarnos en lo que son los incentivos a las grandes inversiones, en las inversiones más grandes que tenemos dentro de COMAP. Acá visualizando sobre todo el pipeline que tenemos, ¿no? El panorama que tenemos desde el gobierno. Entendemos que es importante no solo acompañar a las micro y pequeñas y medianas empresas con incentivos adicionales, sino también apuntalar a aquellos otros proyectos de inversión que son de mayor envergadura. Entonces ahí quisiera hacer como dos salvedades. Por un lado es nuestro principal foco, en este caso quiero que lo tengan bien claro, es la simplicidad justamente que queremos buscar, y por otro lado la concreción en el tiempo. Nosotros necesitamos crecer, hemos apostado fuertemente a la inversión, entonces esto forma parte de nuestra agenda pro crecimiento. Necesitamos inversiones en el mediano y corto plazo, y esta es una de las herramientas que hemos definido para ello. Por un lado son para proyectos que sean de más de 30 millones de dólares y que se inicien antes del 31 de diciembre del 2027 y que su ejecución, su programa de inversión sea hasta el 31 de diciembre del 2029 y cumplan con estándares que van a estar orientados a el empleo y a la categoría de investigación, desarrollo, innovación o actualización tecnológica, o sea, es decir, apuntamos al empleo y a la productividad, serán acompañados con un 100% de exoneración del IRAE. Y por otro lado, los proyectos que sean de más de 50 millones de dólares y que se concreten antes del 31 de diciembre del 2028, o sea, inicie su proyecto de ejecución antes del 31 de diciembre del 2028 y que se concreten como máximo en el 31 de diciembre del 2031, ahí también, cumpliendo con los estándares de I+D+I, actualización tecnológica, y empleo, o sea, recuerden estas dos variables, empleo y productividad, que es lo que queremos promover, van a también tener el 100% de exoneración de IRAE en este plazo.
Por otro lado, algo ya lo adelantó el ministro, pero básicamente forma parte claramente de nuestra estrategia de crecimiento, apoyar lo que es la tecnología y el desarrollo de talento. Claramente estamos convencidos de que las naciones más prósperas son aquellas que son más abiertas al mundo. Por eso hoy estamos incorporando a nuestra ley de presupuesto un artículo que es un articulado, que es un programa justamente que busca la atracción de profesionales calificados para que puedan incorporarse a distintas entidades, ya sea instituciones científicas de base científico-tecnológica o empresas que estén trabajando en nuestro país instaladas, que puedan atraer profesionales con incentivos orientados a que tributen por un impuesto de la renta no residentes. Básicamente es el principal incentivo tributario que está atrás de esto, reforzando sobre todo la atracción de talento calificado en nuestro país. Y por otro lado, que también está dentro de la ley de presupuesto, es facilitar a través de un programa de simplificación de importaciones de equipamiento a aquellas empresas, MIPYMES, de base científica tecnológica, que quieran importar equipamientos para sus distintos desarrollos. Hoy es un proceso bastante arduo, eso es parte de lo que nos dio, de lo que nos arrojaron los estudios y entrevistas que fuimos realizando en todo el ecosistema. Entendemos que hay trabas ahí, entonces estamos justamente implementando este programa que es de importación simplificada, que incluso elimina también la intervención preceptiva del despachante de aduana, a su vez de ofrecer exoneraciones en lo que son los tributos aduaneros para la importación. Y por último, cerrando esta presentación, es la vivienda promovida. Ya lo dijo muy bien el ministro, y un poco como adelantó la ministra Paseiro la semana pasada en la Comisión de Vivienda en el Parlamento. Dentro del esquema de vivienda promovida, el Ministerio de Vivienda se va a enfocar en lo que es el régimen de la vivienda entre todos, el programa Entre Todos, que justamente está focalizado en atender a aquella población y a aquellos deciles poblacionales donde hoy el Ministerio de Vivienda quiere hacer foco, y todo el resto de lo que es el vivienda promovida va a estar a cargo y gestionado por el Ministerio de Economía, lo vamos a estar gestionando nosotros directamente desde COMAP, obviamente que en coordinación con el Ministerio de Vivienda, porque toda una serie de elementos que tienen que ver con los productos arquitectónicos y con el ordenamiento territorial, pero quisiéramos enfatizar que si bien no va a haber tantas innovaciones en esta herramienta, sí queremos hacer especial énfasis, porque esto es un reclamo muy importante que surge de todo el sistema, sobre todo en priorizar la vivienda promovida con mayores incentivos en aquellos departamentos que justamente hoy la vivienda promovida no ha llegado, en aquellos barrios de Montevideo donde la vivienda promovida no ha llegado, tener mayores incentivos, justamente porque es una herramienta que me parece que es fundamental por todo lo que ha quedado sumamente demostrado que tiene impacto no solo en el desarrollo de inversiones, sino también en la generación de empleo. Gracias, estamos a su disposición por preguntas o comentarios. Buenas noches, Carolina Ramos de Telemundo. Les consulto si a estas medidas le han puesto un objetivo, una meta expresada en cifras, que las inversiones crezcan tanto por ciento o en tanto dinero, y aprovecho a consultarle al ministro cuándo se empiezan a aplicar las medidas para las zonas de fronteras. Gracias. En primer lugar, en relación a la primera pregunta, el objetivo es alcanzar niveles de inversión consistentes con el crecimiento del 3%, es una cifra del 20% del producto, pero es una cifra para el periodo de gobierno. Es difícil poder modelizar cuantitativamente cuál es el impacto de cada una de estas medidas, pero lo que sí creemos es que algunas de ellas tienen más envergadura, como son las de promoción de inversiones de grandes emprendimientos, otras más bien están orientadas para atender déficit de que va a tener. Respecto de cuándo se empiezan a aplicar, bueno, algunas ya se están aplicando, porque de hecho el tema de los combustibles, como ya habrán visto, ha generado altas polémicas, algo que celebramos, que por lo menos hablemos de fronteras, lo que no se hablaba. Pero desde el punto de vista de otras medidas que necesitan ley, bueno, son proyectos que van a estar, artículos que van a estar en ley de presupuesto y por tanto entran a regir a partir del 1 de enero, y otras no, ya están aprobadas en la ley que fue aprobada recientemente y por tanto se trata de la reglamentación para la educación. Buenas tardes. La consulta es cómo se piensa trabajar para que los proyectos de vivienda promovida no se concentren en proyectos más de fines comerciales y haya iniciativas en el programa Entre Todos. Bueno, en
realidad lo que estamos diciendo es estrictamente separar los roles. El rol de la vivienda, el programa Entre Todos, que tiene un foco estrictamente dirigido a la población vulnerable, es responsabilidad colectiva del Ministerio de Vivienda, que es quien tiene más expertise y más acumulación al respecto. El rol nuestro es el de, en un programa que estrictamente tiene como objetivo promover la inversión y promover el empleo, seguirlo favoreciendo, seguirlo estimulando, pero eso sí, con un redireccionamiento hacia otros lugares. No parece de buen recibo vivienda promovida en alguna zona de Montevideo o en alguna zona de Canelones, donde puede haber sido una herramienta útil en el periodo anterior, pero no en este momento. Así que nuestro trabajo va a ser precisamente redireccionar hacia aquellos barrios o hacia aquellas zonas del país donde eso pueda funcionar mejor, lo cual probablemente vaya a generar otro tipo de incentivo de lo que está impuesto hoy sobre la mesa. No, la pregunta venía por el lado de que podría ser concentrada la inversión en ese tipo de proyectos, sino en el programa Entre Todos. Bueno, en realidad nosotros creemos que hay dos mercados. En uno hay un mercado claramente definido, con un cierto tipo de población que tiene un cierto nivel de ingreso y por lo tanto el mecanismo de mercado es el que va a funcionar más, para lo cual el Ministerio de Economía va a establecer políticas. El otro es un capítulo mucho más complejo de coordinar y que requiere foco mucho más específico de lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda, y la idea es precisamente coordinar para evitar que se superpongan y que se solapen incentivos que no corresponde que se solapen. ¿Los topes de precios están en consideración para que la promovida? El tope de precio no forma parte de la política de este gobierno. Buenas tardes. Quisiera consultarles cómo van a enfocar o cómo están enfocando el tema del impuesto mínimo global, que de alguna manera va en contra de los incentivos de las zonas francas. Esta es una pregunta que está fuera del alcance de hoy. Vamos a hablar largamente de esto en el presupuesto, pero lo que te adelanto es que no van en absoluto en contra de los incentivos de zonas francas, algo que vamos a hablar en los próximos días. Hoy no, porque el tema hoy es la medida de Comar, como ya lo quedaremos antes. Pero lo que sí digo es, la afirmación de que va en contra del incentivo de zona franca es una afirmación equivocada. ¿Podría explicarlo brevemente? No, porque prefiero guardarme esa munición para cuando aparezcamos la semana que viene, para poner sobre la mesa muchas cosas. Muchas cosas. ¿Nadie más? Solamente déjenme decirles un par de cosas más. Acá hay tres ejes de cambios que nosotros hemos puesto sobre la mesa en las últimas semanas. Medidas específicas de naturaleza microeconómica para la frontera, un programa de burocratización y de simplificación de trámites para atender al sector privado y volverle más fácil su relacionamiento con el sector privado. Y ahora un programa de incentivos hacia la inversión, con un foco en la pequeña y mediana empresa que no estaba contemplado, y con más potencia y con más munición para favorecer las inversiones importantes. A su vez, con un claro énfasis en empleo y con un énfasis en productividad, que son las dos cosas que más mantienen. Acá hay una política, acá hay claramente una visión de lo que queremos hacer y hacia dónde estamos yendo. Solamente para mencionar, acá se acumularon 4.000 proyectos que no fueron resueltos, acá no hubo medidas de ninguna naturaleza para la frontera. Y acá lo que no teníamos era una visión sobre qué hacer con el estímulo de inversión, más allá de seguir haciendo lo mismo. Entonces, lo que quiero que, más allá de lo que va a venir con el presupuesto, que es redondear un conjunto de cosas de naturaleza fiscal y de naturaleza presupuestal, que tienen que ver con cómo vamos a incorporarnos al mundo de una manera moderna y no simplemente postergando decisiones, como ocurrió en el periodo anterior en materia de impuestos a la renta mínima global. Acá hay una visión hacia dónde estamos yendo, clarísima. Podrá discreparse con ella, podrá no tenerse sensibilidad con ella, pero acá hay un camino que está trazado, y este que queríamos presentar hoy era un conjunto de cosas importantes. Así que gracias, y si hay alguna pregunta más, Muchas gracias.